Hola. Esperamos a que lleguen todos sus compañeros, unos un minutito. Y mientras abro la presentación, que no puedo abrirla. Ok, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. A ver, Bien, ¿y usted, Miss? bien, bien. Les voy a pedir que prendan la cámara porque ya ven que ayer no tuvimos clase. Quiero ver qué aprendieron, si valió la pena que no hayamos tenido clase. Y me platiquen un poquito de lo que dijo ¿cómo se llama? ¿Bern? ¿Bern? ¿Algo así? A ver. Pues estaba hablando del urbanismo, ¿no? A ver, sí, ¿cuál fue tu percepción y qué captaste un poquito de lo que dijo? A ver, cuéntanos. Oiga, no, es que dijo palabras muy profesionales y pues la verdad no entendí muy bien. Bueno, Oh, todo el principio, pero me llamó la atención cuando dijo que, ¿cómo dijo? De que en México están acostumbrados a hacer lo mismo y lo mismo. Y ¿cómo? que, Ujú, o sea, como las mismas medidas, hacen como lo regular, lo que siempre han hecho. ujú, Y lo que él ve, lo que él cree es que debemos cambiar eso, que deben que ser como que ser nuestro propio diseño, ya no ujú. estar siempre con lo mismo y así. Ok, sí, sí es buena aportación. O sea, como que se toma un modelo, bueno, a partir como de modernismo en los años 1950 más o menos, sí, hubo como muchos tratados de arquitectura y urbanismo, de modo que decían que casi todas las ciudades tenían que seguir como una misma forma de hacerse, ¿no? Pero pues Ujú. no, o sea, cada país, cada lugar tiene sus particularidades, de modo que pues no puede ser como una fórmula que aplique para todo. En ese sentido sí le doy la razón a lo que dijo. A ver, ¿alguien más, aparte de Joel, que sí haya estado en la conferencia de ayer? Lo que le haya llamado la atención. Bueno, que al igual, bueno, fue como, o sea, no supe si lo habló específicamente, pero que al igual, por ejemplo, los arquitectos o cosas, o ingenieros no pueden hacer, digamos, tales cosas, digamos, tal vez a su manera o al criterio de que según esto los arquitectos está bien, porque la ley, o sea, no lo permite, o sea, hay que hacer de acuerdo a lo que la ley dice, a cuál posición, perdón, a cuál posición y cosas así, o sea, que la ley no permite, digamos, tal vez innovar o ampliarnos, porque pues existen ciertas medidas que al igual, pues, por eso estamos, digamos, en la misma continuación de ser casi iguales los edificios, y etcétera. ¿Sí? Ahí yo tengo un problema con la ley. Bueno, o sea, yo considero que sí, obviamente tienes que conocer, en este caso sería la Gaceta de Durango, o este, toda la reglamentación de construcción. Sí, y está bien porque pues te hace como ciertos lineamientos que son correctos, pero yo creo que también hay cosas en la ley que se deben de actualizar y hacer vigentes. Hace poquito yo me quejaba porque, por ejemplo, te piden como cierto número de estacionamientos en tu terreno para construir locales. Y pues tal vez ahorita el coche, en vez de estar propiciando que haya más, tal vez deberíamos hacer exactamente lo contrario, ¿no? O sea, el
no sé, pues, generar el uso de bicicletas o en vez de coches, pues el caminar, pero pues para eso necesitas un buen sistema de transporte público, tal vez áreas ajardinadas, o sea, como que implican muchas cosas el dejar de usar el coche, pero la reglamentación de pronto te dice, no, pues es que tienes que usar el coche, ¿no? Porque por reglamento, si tienes una vivienda, necesitas poner sí o sí una cochera. No sé, tal vez yo nunca quiera tener coche, ¿no? Por así decirlo, pero el reglamento me lo pide. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una cosa que se tiene que repensar, estudiar y que poco a poco se ha ido modificando. Pero sí, o sea, hay arquitectos y constructores que no toman en cuenta la reglamentación y las dimensiones mínimas que se te piden. Y bueno, encontramos como cosas muy extrañas ahí construidas. Pero bien, muchas gracias, Dana. ¿Quién más nos quiere comentar? A mí también me llamó mucho la atención sobre eso que está comentando, Miss, pues de que realmente ahorita el espacio que, bueno, nosotros no, que los arquitectos y las personas más bien piden para sus casas, que cocheras dobles, que cocheras triples, que pues realmente son espacios que de cierta parte estamos desperdiciando y que pues, se podían aprovechar de una mejor manera. Uh-huh. Y pues que comentaba del aprovechamiento de eso y de no promover tanto el uso del coche. Claro, o sea, yo creo que, es que aquí viene como que la arquitectura se pega mucho como a las cuestiones sociales y a las cuestiones antropológicas, o sea, hay un punto en el que la arquitectura se vuelve como un híbrido entre muchas disciplinas. Entonces aquí habría que entender, por ejemplo, en Durango, bueno, les comento, yo viví muchos años en la Ciudad de México y allá nunca jamás tuve coche, porque pues era más cómodo en algún punto andar en el sistema de transporte del metro y caminando. De algún modo podía llegar a todo de manera muy fácil. Pero llego aquí a Durango y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte es deficiente. Para caminar, pues no puedes, o sea, 40 grados de sol, o sea, es imposible y sí requiere sí o sí un coche, por ejemplo, en Durango. Pero entonces, si empiezas a cambiar la mentalidad en cuanto a las gestiones políticas, ¿por qué no hacer un buen sistema de transporte o parques lineales que tengan como sombra? Porque Durango no es una ciudad muy caminable que digamos. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que ver antes de cambiar una reglamentación y antes de cambiar, por ejemplo, el uso del coche, o sea, que lo tenemos tan arraigado que tiene que ver también cómo se configura la ciudad, o sea, por ejemplo, si tú vives en un punto súper lejos de la ciudad y necesitas llegar a trabajar al centro, pues sí o sí tienes que tomar coche o el transporte público. No hay forma de que llegues caminando en una ciudad como Durango porque es muy extensa y para llegar de un punto a otro caminando, pues yo qué sé, te tardas una hora y con el sol, pues no es tolerable. Entonces lo que estaba diciendo este chico es de generar como ciudades compactas. Lo van a ver como ya más adelante. Este término de ciudades compactas es que en vez de agrandar la ciudad al horizontal, de que siga creciendo y haya más casitas, mejor empezar a hacer núcleos urbanos en vertical, o sea, crecer pues, como en rascacielos y que se agrupen todos los usos urbanos en una sola torre de edificios. No sé, por ejemplo, que tengas tu vivienda y abajo tengas el mercado y al lado tengas la tortillería, ¿sabes? Pero todo como en un mismo ciclo, en un mismo como núcleo, de modo que quizás no tengas que irte tan lejos a hacer tus actividades porque en esa misma zona como que ya tienes todo. Ese es un poquito algo de lo que él habló ayer de las ciudades compactas, que sí comparto, pero yo creo que en Durango todavía falta mucho para hacer ese tipo de cosas. Incluso la reglamentación te dice que son 3 niveles para construir como top. Entonces, por eso Durango está como chaparrito. La misma reglamentación te dice, no puedes construir más de 3 niveles. Pero bueno, yo creo que es algo que irá cambiando de acuerdo a lo que se vaya requiriendo. ¿Quién más quiere comentarnos un poquito de lo de ayer? ¿Alguien? ¿Alguien que se haya estado? Felicidades, maestra, por de ayer. Muchas gracias. De nada, de nada. Gracias, no, igual ustedes ya están en proceso. Gracias, Pero bueno, maestra. última participación y comenzamos. ¿Qué pasó? ¿Y cada año, por ejemplo, traen un arquitecto de fuera? Sí, pues han hecho varias conferencias
a lo largo como de los semestres, entonces seguramente sí van a traer, o sea, regularmente traen, no solo porque haya sido el día del arquitecto, sino como que la verdad es que el ingeniero gamero anda bien movido en eso, en el sentido de andar buscando gente que lo apoye de otros lados y pues para complementar la formación de todo lo que vemos en las clases. Pero bueno, ya, vamos a empezar con lo que nos toca. Hoy vamos a empezar la parte de Grecia. ¿Qué conocen sobre Grecia? ¿Alguien? ¿Nada? Nada, mis. Ok, perfecto. Pues sí. Bueno. Soy honesto. Tiene una arquitectura muy bonita, maestra. Sí, bueno, sí, es muy... Sí, ha sido tan buena que tiene relevancia hasta nuestros días. ¿Quién más? ¿Alguien que conozca? ¿No Creo- conocen a Zeus? ¿Es alguna de las más importantes, Filósofos? maestra, o no? ¿Cómo? ¿Es alguna de las más importantes o no? Sí, de hecho, justo a eso quería ir. Cuando hablamos de Grecia, es como el origen de toda nuestra civilización occidental. Ya ven que normalmente nos dicen que hay una civilización occidental y una oriental, ¿no? O sea, como que bien diferenciadas esas dos, como formas de entender el mundo. Entonces, a los orientales los sentimos como algo súper lejano, súper aparte, súper que no entendemos, ¿no? Pero de pronto sí puedes entender como la mentalidad europea y por tanto, como entiendes la mentalidad europea, pues como fueron los que nos conquistaron, podemos entender ese mundo occidental. Pero esa mentalidad europea, esa forma de ver el mundo, viene exactamente de los griegos. O sea, de los griegos es lo que ahorita en la presentación vemos, nos llega toda la parte de la filosofía. No sé si han escuchado sobre los filósofos Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Tales de Mileto. Toda esta filosofía que se gestó en Grecia tuvo repercusión, o sea, porque fue como una cadenita. Les digo que la historia es como una cadenita. Lo que pasó antes se va replicando y se va mejorando. Entonces, toda esta filosofía de todos estos grandes pensadores la fueron retomando otros pensadores en otro tiempo y de algún modo todo lo que nosotros tenemos como civilización occidental proviene de ellos. Lo vamos a ver como con más a detalle a lo largo de toda la presentación. Con esta unidad la acabaríamos con Grecia, pero van a ver la importancia que tuvieron los griegos en todo lo que hacemos actualmente, en la forma en la que están las calles, cómo repercutieron en los romanos y por tanto en todo el mundo occidental. Pero bueno, vamos a empezar. Creo que no puso tantas imágenes al principio, pero bueno. Denme un segundo para compartir pantallas. Ok. Ok. Bien. Ok, primero, como siempre, hay que situarnos geográficamente, dónde se ubicaba Grecia. La antigua Grecia no era como solo una región chiquita, así compacta. Por ejemplo, entendemos a México y la delimitamos territorialmente muy específicamente, ¿no? La antigua Grecia no, se conformaba a partir de varias ciudades-estados. Cuando vean esto de las ciudades-estados, creo que ya lo habíamos hablado con Mesopotamia, es que son ciudades independientes, cada una con su sistema de gobierno y su sistema político y económico muy independiente, pero que comparten como una misma región y comparten un mismo idioma y comparten los mismos dioses. Entonces, de algún modo, toda esa región, todas esas pequeñas ciudadcitas componen toda lo que se conoce como Grecia o los helenísticos. Me faltó ponerle. Ay, denme un segundo porque lo tengo al revés. No sé. Los helenos era como se le llamaba, como se llamaban ellos mismos. Después los romanos le pusieron que se llamaban los griegos, pero ellos mismos se conocían como helenos. Y componen todas estas ciudades-estado que componen toda esa región. Entonces, vemos cómo, ¿se acuerdan que empezamos aquí con la parte de Nosos?
pues fueron expandiéndose hasta alcanzar pues, toda la península de los Balcanes y un poco del Asia Menor, pero a lo largo de toda su historia. Entonces, vemos aquí las ciudades más importantes de la antigua Grecia, seguramente las han escuchado en algún punto de su historia, son la de Atenas y la de Esparta, que estas dos son las ciudades que más van a encontrar como las más importantes porque tuvieron cada una su repercusión. Por ejemplo, Atenas era una ciudad así como dedicada a las artes, a los pensadores, a los filósofos, y de pronto Esparta era todo lo contrario, era una ciudad dedicada a la guerra, a preparar pues a las personas para que pudieran conquistar más territorio. Entonces, eran como las dos ciudades más importantes, pero como que cada una muy diferente en cuanto a lo que querían hacer de la vida, ¿no? O sea, una era bélica y la otra era como la parte artística del mundo. Entonces, un poquito vamos a ver cómo se dividieron los periodos de Grecia. Empieza como en la parte más antigua, en la parte que ya vimos de los minoicos y los micénicos. Son como el antecedente para la Grecia que ya conocemos. Entonces, tenemos que del 3000 al 1450 tenemos la civilización minoica, que la vimos en la clase pasada. Diana, ¿estás por ahí? Alguien que le mande un mensaje a Diana y le diga que apague su micrófono, por favor. Creo que no está en clase, Diana. Ok, bueno. Y luego entramos del 1900 al 1200 antes de Cristo con la civilización micénica. Esta civilización, la minoica y la micénica, no se sabe muy bien cómo terminaron ni cómo fueron destruidas. Algunos dicen que fue porque tuvieron algún tipo de desastre natural, otros dicen que fueron conquistadas por pueblos que eran como de piratas, entonces que destruyeron la ciudad, pero no se sabe muy bien cómo se acabó. Pero todas estas primeras civilizaciones tuvieron repercusiones en cómo se hacía en la Grecia. Y luego entramos a una época oscura, que hay muy poca información porque pues era como este periodo entre el cambio, entonces no había un sistema de escritura como tal. Ya habíamos visto que si hay un sistema de escritura, puede haber como mayor información acerca de cierto periodo, de cierta civilización. Entonces, durante esta época oscura, pues no hay tanto porque no hay un sistema de escritura, entonces pues, no se conservó mucho. Lo que sí se conservó un poco hay como varias formas de conservar la historia. Uno es la tradición oral y otra es la tradición escrita. Entonces, pues la escrita pues la entendemos perfectamente, ¿no? Agarro algo, escribo y te cuento. Y la tradición oral es como esta tradición de contar historias de boca a boca. Te cuento un cuento, te cuento una leyenda, te cuento algo y tú lo vas como replicando a lo largo de los años porque lo vas como contando. Entonces, hay dos epopeyas que son la Ilíada y la Odisea, que ya les había comentado que si pueden, les den un vistazo, que habla un poco sobre todas estas guerras, por ejemplo, la guerra de Troya, y te cuenta cómo era esa Grecia antigua, pero en realidad no hay como vestigios, solo quedaron como estas dos historias que nos cuenta cómo era. Entonces, un poquito se sabe de la época oscura a partir de estos cuentos literarios de Homero, que son de la Ilíada y la Odisea, pero pues no hay más. Luego entramos a una época arcaica, que está interesante, porque, en un segundo, no sé si es alguno de sus compañeros. No. Entramos a esta época arcaica donde empiezan los griegos a empezar a colonizar, digamos, a lo largo de todo este mar Egeo. Empiezan como a expandirse y empiezan a crear estas pequeñas polis o las ciudades-estado. Entonces, en la época arcaica es cuando se empiezan a crear estas polis. Y luego, en la época clásica, es ya cuando, como en la época de mayor, Maestra. ¿qué pasó? Dice Jesús Zamora que si lo puede aceptar. Sí, claro, ya lo acepté. Listo. Ok,
Y luego en la época clásica es como la época de mayor esplendor que conocemos, ahí ya cuando se crearon todos estos templos griegos, como por ejemplo el Partenón, donde todas las artes como que explotan, la escultura, toda la parte de la filosofía, etcétera. En la época clásica es como la Grecia que conocemos, ¿no? Y luego ya entramos a la época helenística, un poco ya cuando es el periodo de decadencia de la época de los griegos. Un poquito vamos no, eso no. Ok. Lo que les decía del periodo oscuro, no, esa no, perdón. La época arcaica, perdón. En la época arcaica les digo que se hacen esta agrupación de polis, que empiezan a crearse estas ciudades-estado. Luego, aquí lo importante es que se empiezan a crear estas formas de gobierno que son la democracia y en Esparta la tiranía. Ya las vamos a ver. Luego, en la época clásica, lo más característico de esta época es que hubo unas pequeñas guerras. La primera es las guerras médicas. Las guerras médicas fue que los griegos, para empezar a conquistar territorio, se empezaron a pelear con los persas. ¿Se acuerdan los persas de esta civilización mesopotámica que conquistó como toda la parte de Asia Menor? Pues ahí hubo una guerra de territorio porque pues necesitaban ellos, los griegos, expandirse, pero pues estaba ocupado por los persas. Entonces pues hubo ahí una guerra, estas guerras médicas que fueron como muy importantes porque pues se desarrolló toda esta tecnología bélica y por tanto los espartanos pues, eran como estos grandes guerreros que peleaban por el territorio. Y luego, después encontramos las guerras del Peloponeso. Ya una vez que acabaron con los persas, hubo una guerrilla interna entre los espartanos y los atenienses, de los cuales los que ganaron pues fueron los espartanos, porque pues ellos estaban dedicados a lo bélico y pues los atenienses no, estaban dedicados más bien a pensar y a hacer cuestiones artísticas. Entonces, pues perdieron los atenienses. Pero esto pues hizo como todo un cambio ahí cultural en toda la región. Y por último, en el periodo helenístico encontramos a personajes importantes, por ejemplo, Alejandro Magno. Una vez que ganó Esparta, toda esta parte de la guerra del Peloponeso, después llega otra de las ciudades-estado que se llama Tebas. Tebas estaba dominada por Alejandro Magno. No, perdón, Tebas le ganó a Esparta en otra guerra. Y luego después llegaron los macedonios, que es otra ciudad-estado, en el que encontramos a Alejandro Magno, este gran conquistador, que al final empezó a conquistar todas las tierras circundantes ahí de Grecia, conquistó Egipto, que pues ya vemos todo lo que representaba conquistar Egipto, porque pues Egipto era la gran civilización y que de pronto la conquista de otro pueblo pues era como un precedente cañón. Entonces conquistó Egipto, pues conquistó también la parte de Persia, también conquistó Mesopotamia, y partes de Asia Menor. Entonces, si se dan cuenta, pues, o sea, por eso hablan del gran conquistador que era Alejandro Magno, porque ya vimos la importancia de estas dos civilizaciones, Egipto y Mesopotamia, y que las hayan conquistado, pues es como el gran cambio, porque por toda la relevancia que tenían estas culturas, ¿no? Entonces, de pronto ya pertenecían todas estas civilizaciones al gran, pues a la gran Grecia en realidad, y todo a causa de Alejandro Magno. Y bueno, al final toda la historia de Grecia acaba cuando Alejandro Magno se muere, luego como sus generales se dividieron los territorios, pero pues no tuvieron buena gestión, de modo que pues se acabó. Entonces, Grecia acaba con la muerte de Alejandro Magno, por así decirlo, y ya tuvo un periodo de decadencia y al final fueron absorbidos los griegos por los romanos y ya, y se acaba la historia de esta Grecia. Pero no es que se acabe, al final los romanos como que retoman todo lo que habían hecho los griegos y pues hacen como su interpretación de todo eso, que ya lo veremos cuando entremos a los griegos. En cuanto a la religión, a ver, alguien que me diga, ¿ha escuchado alguno de estos dioses? Sí, en las películas. Exacto. Más, por ejemplo, les hablaba el otro día de la de Disney, ¿no? Que, ¿cómo se llama? La de Hércules.
que ejemplifica muy bien lo que quería comentar aquí. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Alguien que prenda su micrófono y me describa, ¿cómo se representaban a los dioses egipcios? Los idealizaban mucho, ¿no? O sea, les ponían rasgos pues más bonitos y también, o sea, los dioses con, ¿cómo se dice? O sea, los ponían con caras de ciertos animales, por ejemplo, Sekhmet de león, Anubis de un tipo pájaro, digo, Ajá. ese es de Ra, perdón, Anubis como de un perro o algo así. Ajá, exacto, exacto. O sea, lo que estás diciendo es bien importante por lo siguiente. En Egipto, o sea, recuerden que ponían a los dioses así como algo intocable, algo que jamás ibas a, o sea, tú como humano pues, ni siquiera te lo merecías, ¿no? Eran más, algo más allá de ti. Incluso, pues, estos rasgos que dice su compañera Caro, que incluso los ponían con rasgos de animales, eran como estos rasgos mixtos entre antropomorfo y zoomorfo que pues los hacían aún más lejanos de ti, o sea, porque pues, tú como humano pues no tienes un rasgo de animal. En cambio, en la mitología griega, los dioses eran como muy humanos, incluso tenían relaciones amorosas o amistosas con los humanos. Parecía o sea, sí eran, más bien los pintaban como personas normales, con defectos, con virtudes, eh, de modo que se parecían mucho a lo que somos nosotros. La única diferencia en ellos, pues, es que eran inmortales, o así se les pintaba, ¿no? Dejen acepto su amigo Salvador. La diferencia es eso, que los hacían estos seres inmortales, pero, por ejemplo, hay un chiste ahí, por ejemplo, de que Zeus, pues, era muy promiscuo, ¿no? Entonces tenía muchas mujeres, tanto diosas como humanas. Entonces anduvo ahí regando hijos por todos lados. Ahí tenemos la historia de Hércules, que era mitad dios, mitad humano, pero porque bueno, la religión de ellos, los dioses, se sentían muy a la escala humana. Incluso la forma de representarlos, pues, es de un humano normal. No tiene ninguna característica, digamos, extraña. Esto ya lo habíamos hablado, se dice que son antropomorfos. ¿Por qué? Porque replica la forma humana y la lleva a caracterizarla en sus dioses. Pero esta vez no solo caracterizaron los rasgos físicos, sino también digamos, la forma de sentir, de pensar, de emocionarse. Y aquí va su tarea de los dioses. Es bien importante que los conozcan porque, pues, como por cultura general y que lo sepan, que busquen a su dios griego con el que más se identifican. Pero no solamente esta vez por como que la imagen, ¿no? Sino vean qué características tienen, y ahí te hablan, no sé, de qué virtudes tenía y qué defectos y todo, y un poquito que se metan en el chisme de... Es que la mitología griega es como de mucho chisme en realidad. O sea, era como el Zeus ya se metió con Hera, por ejemplo, tuvieron tanta familia, pero luego no sé qué hizo. O sea, está muy interesante. O sea, es como una muy buena historia para contar. Entonces, eso queda de tarea, que vean con qué dios griego se identifican, pero no solo en los rasgos físicos, sino también como en los rasgos emocionales. Y yo creo que ahí es el gran cambio. ¿Por qué? Porque si sus dioses son como a escala humana, todo lo que vamos a encontrar en cuestión de arquitectura, urbanismo y todo lo que pase, también va a ser a escala humana. Ya no vamos a tener estos grandes templos como los teníamos en Egipto, que eran de escala monumental. Aquí no. ¿Por qué? Porque los dioses, como al ser más humanos, no necesitaban, digámoslo así, un enorme templo a escala monumental, sino que ya era a escala humana, por así decirlo. Entonces queda eso como parte de la estructura social en Grecia. Aquí está interesante el cómo se estructura. Normalmente habíamos visto como actualizar, un segundo. En Mesopotamia y en Egipto, si se dan cuenta, o sea, la parte en la punta, lo más importante pues eran los faraones en Egipto y los reyes en Mesopotamia. Y de ahí, ¿cuál clase social seguía enseguida? ¿Alguien que me diga?
Me voy a esperar hasta que me digan. O me digan, no sé. A ver, maestra, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? Ok. En Egipto, en la punta de la estructura social, el personaje más importante era el faraón. Y en Mesopotamia, el personaje más importante era el rey. Enseguida de la escala jerárquica, ¿quiénes seguían en esas dos civilizaciones? ¿Se acuerdan? O se los digo. Bueno, ya se los voy a decir. Ok, seguían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la religión en estas dos civilizaciones era súper importante, de modo que los sacerdotes pues eran muy importantes. Entonces estaba el rey o el faraón y enseguidita estaban quienes llevaban la parte de la religión, los sacerdotes sí, pues sí, los sacerdotes. Pero en Grecia aquí cambia, o sea, ya la parte sacerdotal no es tan importante y no tiene como una importancia jerárquica como la tuvo en estas dos civilizaciones. Aquí empieza, digamos, que el Estado laico, por así decirlo, porque lo más importante aquí, se llevaba a partir de la democracia, un poquito ya se parecía a lo que nosotros tenemos hoy en día. Se tenía, por ejemplo, en la parte más importante, se tenía pues al emperador y luego se tenía a las clases sociales que eran como consejos, digamos como ahora los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, algo así, pero no me acuerdo de la palabra, ¿cómo se llamaba? Bueno, el consejo de personas que llevaban el poder. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, había dos diferencias. Había ciudadanos y los no ciudadanos. O sea, para tú poder tener beneficios y derechos en la antigua Grecia, si eras hombre, pues ya lo hiciste. O sea, era como primer buen punto. Si eras mujer, pues no, porque dependías de un hombre. Entonces, los más importantes eran como los hombres que nacieron ahí en Grecia y que eran hijos de padres griegos. Entonces, si cumplías esas dos características, si eras hombre, pues ya podías acceder a cualquier tipo de puesto de gobierno. Podrías ser militar, magistrado, podías estar en tribunales, o sea, podías tener como parte de la vida política importante. Si eras mujer, aunque fueras totalmente griega y hubieras nacido ahí, pues no tenías muchos derechos porque no se te consideraba como ciudadana como tal. Más bien dependías de un hombre para que pudieras estar bien. Y luego aquí eran muy extremos porque había los que no se consideraban ciudadanos, pero para nada, que eran los extranjeros. Entonces los extranjeros ni siquiera pues tenían ningún tipo de derecho en cuestiones de la vida política. Pues al igual que si tú vas a otro país, pues no tienen ningún tipo de derecho. Y pues ellos tenían también las clases no libres, que eran los esclavos. Entonces eran los que hacían ahí todo el trabajo sucio, que ellos ni siquiera se les consideraba personas, eran considerados mercancía. O sea, esa parte de Grecia no me encanta, que a pesar de ser, que muy artísticos y filosóficos, aún así consideraban a personas como mercancía. Ahí como que a mí no me checa su filosofía con lo que pasaba ya en la parte, digamos, ejecutiva de la vida. Entonces, la diferencia es eso de ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Y aquí lo más importante pues eran pues, los hombres que ocupaban algún tipo de puesto político en los tribunales o en el ejército, digamos, o en lo militar más bien, esa es la palabra. Y luego vemos la parte de la filosofía, que es la que les comentaba. Yo creo que esta es la repercusión que más importancia ha tenido porque, pues es claro, o sea, si tú implementas o contribuyes en el pensamiento de alguien, tienes la suerte de que si es algo bueno, puede replicarlo esta persona como ejemplo para otras generaciones. Entonces se va replicando el pensamiento de generación en generación. Y pues algo así pasó aquí. O sea, empiezan aquí los filósofos a pensar, como tenían esclavos, es que todo tiene que ver con lo que pasa en la cuestión económica. Si ellos tenían esclavos, pues tenían mucho tiempo libre. Entonces, si tienes mucho tiempo libre, ¿a qué te dedicas? Pues uno a hacer artes o a pensar o
no sé, o sea, si tienes mucho tiempo libre hay muchas posibilidades de lo que puedes hacer. Si no tienes tiempo libre porque tienes que trabajar, pues en realidad pues, solamente eres como una maquinita que se dedica a hacer cosas, a generar. Pero bueno, ellos tenían tiempo libre, entonces se dedicaron a filosofar. Entonces, aquí lo primero que ellos pensaron es el origen, ¿no? El comienzo de las cosas, de dónde venimos, de dónde proviene todo. Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho a lo largo de la vida, de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, de dónde vengo y qué, ¿no? O sea, cuál es el sentido de esta vida. Entonces ellos empiezan a plantearse todas estas dudas existenciales y se conoce como estos principios como el arjé. Empiezan a buscar el arjé, que es como el comienzo de todo. Entonces, hay unos que dicen, no, pues provenimos que del agua. Otros dicen, no, es que realmente provenimos de los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Y empiezan ahí a crear sus teorías de dónde venimos y luego ya hay otros que empiezan a abstraer más y dicen que empiezan a plantear estas cuestiones del alma. Entonces ahí ya no estábamos viendo un mundo físico solamente como con los 4 elementos, sino empezamos a ver un mundo espiritual, que están empezando a hablar de esta cuestión del alma, ya algo abstracto que no conocemos, pero pues ya ahí empieza todo este pensamiento filosófico que va a terminar pues hasta el siglo XX con muchísimos pensadores y actualmente, ¿no? O sea, hasta ustedes pueden filosofar un poquito. Creo que todos lo hacemos en realidad, al preguntarnos en algún momento de nuestra vida que para qué estamos aquí, qué somos, qué hacemos, a dónde vamos, etcétera. Entonces, pues si les interesa como profundizar más en estos temas, pues les recomiendo empezar aquí con el primero de todos, que fue Tales de Mileto. Fue el primer filósofo que se considera en el mundo. Y de ahí, pues, viene toda una larga lista de filósofos. Pero pues de hecho el que marcó más el cambio de época fue Aristóteles porque, o sea, a sus discípulos les dijo como de, ustedes tienen la libertad de pensar, o sea, no se queden con un solo pensamiento, ustedes filosofen y siempre cuestionense todo. Entonces fue de una creencia de solo los que estamos estudiando podemos saber de este tema, a todos podemos pensar, o sea, a que empiecen a crear su propio criterio. Entonces fue como que un impacto de empezar a pues sí, a cambiarlo, esa ideología de que solo los discípulos podían pensar. Wow, está buenísimo, muchas gracias. Exacto. Y pues es algo que creo que debemos hacer. Y estamos obligados un poco, nos quedan un minuto, como reflexión nos volvemos a conectar ya nada más para finalizar la clase y ver también sus trabajos. Como arquitectos yo creo que es parte fundamental el que se cuestionen todo y que pregunten todo. ¿Por qué? Porque ustedes van a crear algo tangible en el mundo que va a quedar. Entonces, pues tiene que estar bien pensado y bien reflexionado. Tenemos la obligación de hacer las cosas bien, vaya. Voy a acabar la sesión aquí y nos volvemos a conectar para en unos 20 minutos terminar la clase. Ya lo voy a quitar.